es coeditor de las cartografías del poder, La ciudad y los perros y el boom hispanoamericana, publicado en 2013, y también de La ciudad y los perros y la obra de Mario Vargas Llosa en el boom hispanoamericano, libro de 2018. Agustín es profesor de la Universidad de San Marcos y gran conocedor de conversación en la catedral. Bueno, muchas gracias. Yo también me siento bastante gratificado de estar en esta mesa con Irma El Águila, que además una de sus novelas está muy relacionada con Vargas Llosa y con Efraín Cristal, que siempre lo he dicho, ¿no? Es junto con José Miguel Oviedo los mayores especialistas en la obra de Vargas Llosa, y también con Francesca, ¿no? Otra vargas llosiana que ha participado en algunas actividades. Bueno, yo voy a hacer un acercamiento a Conversación en la Catedral desde otra ladera, es decir, ver a Conversación en la Catedral como una novela que plantea de alguna manera dos tipos de lectores, ¿no? ¿En qué sentido dos tipos de lectores? Voy a usar una categoría que es la siguiente, ¿no? La categoría que se usaba en el Siglo de Oro, que es la categoría del lector discreto, que es el lector que, digamos, disfrutaba de la literatura, ¿no? De una retórica mucho más elaborada, ¿no? Y el lector del vulgo, aquel que sencillamente iba y disfrutaba de un texto sin necesidad de pedirle o exigirle más cosas. Entonces, a mí me parece que en Conversación en la Catedral uno puede encontrarse con estos dos tipos de lectores. ¿En qué sentido? Por un lado, tenemos una novela que ya se ha explicado, es bastante compleja, hay una gran elaboración de técnicas, prácticamente Vargas Llosa llega a un cierto virtuosismo con esas técnicas, esos famosos diálogos que se cruzan a través del tiempo y que José Miguel Oviedo los ha denominado como los diálogos telescópicos, ¿no? Hay un manejo de los tiempos diferentes, los tiempos históricos, y que obviamente exigen que un lector no entre, ahí entraríamos justamente con el lector, el discreto, ¿no? Es decir, un lector que de alguna manera asimila estas técnicas, ¿no? Aprecia justamente este tipo de arquitectura, ¿no? En la cual Vargas Llosa, digamos, es un innovador, ¿no? Incluso llega a girar la tuerca a lo que había asimilado de la obra de Faulkner. Y por supuesto eso nos lleva a considerar a Conversación en la Catedral como una novela de cuño vanguardista, ¿no? Una novela, digamos, con esa gran complejidad. Y el lector al que podría denominar como el lector que, digamos, no tiene ese tipo de exigencias, más bien lo podríamos encontrar en una parte de la novela que es muy importante, en la cual el protagonista de Santiago Zavala entra al mundo de la prensa, al mundo del periodismo. Entonces, en los primeros capítulos uno puede ver, pues, a los personajes que están preocupados por temas graves, vamos a decir, el tema de la dictadura, ¿no? El tema de la sociedad. Los personajes además están vinculados al mundo universitario, porque Zabalita además es samarquino, ¿no? Y además de los samarquinos de aquellas épocas, ¿no? Es decir, que creían en un compromiso social, y sus discusiones son políticas pero también son estéticas. ¿Y de qué conversan? Bueno, tienen polémicas sobre la literatura, sobre si Kafka es un autor pertinente o no, sobre el realismo socialista. Entonces, claro, exige un lector que obviamente pueda también seguir las lecturas de los personajes. Sin embargo, el personaje de Zabalita, en su afán de desarraigarse, ¿no? Y en esa pregunta que ha recordado muy bien Efraín Cristal, que es ¿en qué momento se había jodido el Perú? Zabalita también se pregunta ¿en qué momento me había jodido yo? Entonces, eso tiene que ver con muchos aspectos de su propia vida, en la cual él se aleja de su espacio de la burguesía para obviamente entrar a la universidad contestataria, no sea revolucionario, y termina incluso dejando la universidad para entrar al mundo de la prensa. Y este mundo de la prensa, además donde se encuentra Zabalita, es no de la prensa cultural, ¿no? Él entra justamente a lo que vendría a ser la crónica roja, la crónica policial. Y cuando encontramos a este Zabalita insertado en este mundo, del cual se va a convertir en su modo de vida, podemos ver que la novela adquiere otro tono. Ya no tiene, digamos, ese tipo de argumento que se centraba en los primeros capítulos, digamos, de un corte mucho más intelectual, ¿no? Más existencial también, sino entra en lo que viene a ser el registro de un tipo de relato en el cual se va a visualizar los temas, digamos, de la crónica policial, los asesinatos,
los crímenes, la política en el sentido sórdido. Entonces la novela adquiere otra dimensión en la que encontramos nosotros que la novela, si bien es cierto, aún siguen estos diálogos, la novela adquiere otro matiz. Y además es muy importante señalarlo porque este diálogo con lo que vendría a ser la Crónica Roja es una característica que siempre se ha querido vincular a la literatura latinoamericana a partir de los años 70, es decir, con lo que conocemos como literatura de masas, y que de alguna manera ha estado muy vinculado pues con autores como Manuel Puig, ¿no? o Osvaldo Soriano. Pero yo siempre he pensado que en realidad son los escritores del boom los que ya son un antecedente en ese diálogo con la cultura de masas. Por ejemplo, pensemos en el tipo de música que escuchan los protagonistas, podemos ver, digamos, el tipo de películas que ven, incluso el mismo Vargas Llosa, yo lo tengo en un artículo, ¿no? Y en La ciudad de los perros encontramos lo que conocemos como la cultura de masas, y que me parece que está, por supuesto, en Los cachorros y que continúa en Conversación en la catedral. Digamos, y ese tipo de cultura de masas en la cual lo que antes se denominaba como subliteratura y que afortunadamente el día de hoy ya no tiene esa categoría, o por lo menos está más restringida gracias a trabajos como los de Humberto Eco, entre otros, digamos, empieza a incorporar, empieza a dialogar, ¿no? Porque ¿qué escuchan los personajes de la prensa en la cual está afectada? Bueno, música criolla, valses, ¿no? Se van inmiscuyendo sus referencias son, digamos, las películas norteamericanas, y además el estilo también de la novela va. Entonces, un lector que entra a esa parte, digamos, en la cual ahorita ya es un periodista, ¿no? Que incluso va degradándose más en su propia vida, porque incluso de ser un periodista de crónica pasa a ser un periodista, digamos, que va informando sobre la matanza de perros, entre otras cosas. La novela adquiere, digamos, otra tonalidad, ¿no? O sea, el lector un poco también empieza a interesarse por esas historias de la crónica policial, de la Crónica Roja. Y digamos, ahí podemos encontrar pues que un lector, ¿no? Un lector del vulgo, vamos a ponerlo así entre comillas, es una categoría que viene del siglo de oro, que me parece muy interesante, puede disfrutar muchísimo, ¿no? Es decir, puede disfrutar, digamos, este tipo de relatos en los cuales está la investigación, ¿no? El policial, ¿no? Que no es que Conversación tenga una novela policial, ¿no? Pero digamos tiene estos elementos propios de ese tipo de crónica. Entonces, ya en Conversación en la catedral podemos encontrar otro tipo de registro, ¿no? Que no es el registro obviamente que encontramos en los primeros capítulos, y que permitirían incluso que la novela tenga una mayor movilidad estilística, ¿no? O sea, Vargas Llosa, en tal caso, de su propia experiencia, porque como sabemos, él muy joven entró a la prensa y sigue haciendo periodismo, le interesaba justamente incorporar. Y además, es interesante tener en cuenta que ese aspecto justamente de la crónica, de incorporar este tipo de registros de la cultura de masas, sirve también al propósito de Vargas Llosa, porque si uno recuerda, el epígrafe con el que empieza es un epígrafe de Balzac, ¿no? La novela es la historia de la vida privada, y esa historia de la vida privada que es la novela, en el caso de Conversación en la catedral, aparte, digamos, de las vivencias de Santiago, ¿no? del registro que se encuentra del Ochenio y algunos años más, porque ya incluso hasta la época del gobierno de Belaúnde, me parece que también se encuentra en el discurso periodístico, porque nos permite entrar en las triquiñuelas de la política, ¿no? En lo que viene a ser cómo es que la política está totalmente enmarañada por elementos sórdidos, y también de alguna manera nos permite ver ese otro rostro, ¿no? Que se presentaba justamente de la dictadura. Entonces, ya en el caso de Conversación en la catedral, uno puede encontrar que Vargas Llosa le interesa mucho, ¿no? Este aspecto de lo que hemos denominado como cultura de masas, como parte de su mundo narrativo, ¿no? De este universo Vargas Llosa que estamos celebrando acá en esta feria, ¿no? Y que muchos piensan que sí, es verdad, se visualiza, por supuesto, con mayor razón en los años 70, con la incorporación del humor, ¿no? Las radionovelas en la tía Julia, el humor en Panteón, etc. Pero que me parece que ya Vargas Llosa incluso de alguna manera nos presenta ese tipo de diálogos, ¿no? Con el mass media desde sus primeras novelas.
y yo creo que es uno de los aspectos que cualquier lector disfruta muchísimo en esta novela que cumple ahora medio siglo de vida y que sigue manteniendo su vigencia. Gracias.